El pasaje en el que se basa la predicación de esta mañana se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2 del 11 al 23. Y la palabra de Dios dice así: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en nuestro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios nos bendiga una vez más. Les invito a mantener nuestras Biblias abiertas en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, los versículos 11 al 22. El escritor danés Hans Christian Andersen escribió un cuento que seguramente usted habrá escuchado alguna vez, el cuento del traje nuevo del emperador. Dicho cuento dice: antiguamente vivía un rey que se preocupaba mucho por su vestuario. Un día 2 bribones le dijeron que podían fabricar la tela más suave y delicada que existía, añadiéndole a esa tela la capacidad de ser invisible a los estúpidos. Por supuesto que tal prenda no existía, ellos solo querían quedarse con el dinero que solicitaban para la confección. El emperador, que no se sentía muy seguro de su propia capacidad, mandó a 2 hombres de su entera confianza para valorar primeramente la prenda, y de inmediato ambos comenzaron a lavarla porque no querían mostrar su incapacidad para ejercer su cargo, así que toda la ciudad estaba ansiosa para ver la prenda y saber quiénes eran los verdaderos estúpidos. El emperador se vistió con la prenda, con la ayuda de los estafadores, y salió a mostrarla a los habitantes de la ciudad sin admitir que no la veía, pues no quería pasar por estúpido. Todas las personas, a pesar de que no había nada, lavaron el traje para mostrar su capacidad de inteligencia, hasta que un niño gritó: «El emperador está desnudo». Las personas empezaron a murmurar lo que decía el niño, y el emperador escuchó, se dio cuenta de la verdad y, avergonzado, terminó el desfile. La obsesión del emperador por la apariencia lo desnudó, y lo mismo ocurre cuando pretendemos ser personas nuevas, cambiando tan solo de vestuario, cuando creemos que realmente podemos llegar a ser lo que aparentamos ser. Pero el Señor Jesús nos sigue hablando de la necesidad de nacer de nuevo en Juan 3:3. En la carta a los Efesios se nos promete una nueva humanidad en el capítulo 2, versículo 14, y Pablo exhorta a los cristianos a vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad y la verdad. Efesios 4:24, exhortación que nos enfrenta a una pregunta ineludible: ¿de qué nuevo hombre nos habla la Biblia? Les invito a considerar las respuestas que el texto nos ofrece. Estamos hablando del tema que hemos titulado Un hombre nuevo, y en primer lugar el texto nos enseña que es un hombre dotado de una nueva identidad. La carta a los Efesios ha sido un poderoso instrumento de Dios para transformar vidas. Lo hizo con el escocés John Mackay, quien a sus 14 años leyó esta carta en las tierras altas de Escocia
y vivió allí un éxtasis juvenil. Una noche, sobre las cumbres de granito de Highland y bajo la luz de las estrellas, John Mackay declaró con toda su fuerza su fe en Jesucristo y su promesa de hacer su voluntad. Y esa promesa marcó el rumbo de su vida. El Señor lo trajo al Nuevo Mundo. En Norteamérica fue presidente de Princeton y en Sudamérica sirvió como misionero y escribió su libro El otro Cristo español, obra que nos ayuda a conciliar nuestra identidad evangélica con nuestra alma hispánica. No es, pues, casualidad que la carta a los Efesios sea considerada la corona de los escritos de Pablo. En ella todas las enseñanzas del apóstol alcanzan su plenitud definida e integrada. Las grandes doctrinas que se encuentran diseminadas en las otras cartas se reúnen en Efesios con sorprendente armonía, cada una en su lugar, dentro del concepto total de la salvación. Allí aparece la justificación abordada en Romanos, la unidad de los creyentes en 1 Corintios, la segunda venida de Cristo expuesta en 1 Tesalonicenses y la relación entre judíos y gentiles abordada también en la carta a los Gálatas. Pero en Efesios, la relación entre judíos y gentiles no es abordada en el marco de un conflicto de una iglesia local, sino como parte de un proceso cósmico de unificación. La razón de Pablo para hablar de la relación entre los judíos y los gentiles es evidente. En los propósitos de Dios, ambos grupos han de constituir una nueva humanidad. Esto no surgió como un plan B, entre comillas, cuando los judíos rechazaron el Evangelio y los gentiles lo abrazaron. Desde la elección del patriarca Abraham, Dios declaró su propósito de redimir a la humanidad entera, de bendecir en Abraham a todas las familias de la tierra, como nos enseña Génesis capítulo 12, versículo número 3. Pero como la experiencia enseña, en la interacción con el otro, entre comillas, con el diferente, se puede escalar fácilmente del temor al odio. No es necesario esforzarse mucho para ser intolerantes. La intolerancia es como una escalera eléctrica. Solo hay que poner los pies en ella y dejarse llevar. La convivencia, entre comillas, con el otro nunca ha sido fácil. Según Aristóteles, el principio natural de asociación es que lo igual se asocia a lo igual. La igualdad de especie, de sexo, de estatus socioeconómico y moral crea comunidad porque garantiza la homogeneidad. Pero este principio es también la causa de aislamiento social, de segregación, de apartheid, de xenofobia, de antisemitismo, porque hunde sus raíces en un irrefrenable deseo de autoafirmación. Pero formar parte del pueblo de Dios no es un asunto de aculturación. No tiene que ver con la adopción de un nuevo vocabulario o nuevos modismos y costumbres. No es cosa de que los judíos accedan a comer cerdo, como se los obligó en el tiempo de la reconquista de España, o en la dirección contraria tampoco es cosa de judaización. Hace algunos años un grupo de estudiantes tomaba un curso de gramática hebrea en la primera iglesia bautista de Querétaro, y uno de ellos se presentó con algunas kipas, el gorro ritual judío, con la intención de regalarle a los compañeros. Entonces Raúl Cárdenas, un hombre que tenía 80 años en ese tiempo, regresó al presente con firme amabilidad diciendo: «No, gracias hermano, no puedo aceptar tu regalo. Y te voy a decir por qué. Primero, por un profundo respeto a ese pueblo. Yo no voy a disfrazarme de lo que no soy. Y segundo, no puedo recibirlo por razones espirituales. La kipa es un símbolo de la autoridad de la ley sobre la cabeza del varón judío, y perdóname hermano, yo no soy judío y ya tengo autoridad sobre mi cabeza, y no es la ley, es Jesucristo». Al escuchar a Raúl, todos devolvimos nuestro regalo. ¿Por qué mencionamos esto? Porque cada vez veremos a más cristianos, entre comillas, haciéndose judíos. No hablo de verdaderas conversiones al judaísmo, lo que de suyo ya sería un problema, ni hablo de los verdaderos judíos mesiánicos, que los hay. Hablo de conversiones a un judaísmo de piratería. Hay quienes con solo memorizar 3 consonantes del alefato y 2 veracás tienen para mirar por encima el hombro a sus hermanos. Lo creamos o no, en los próximos años veremos más y más a pseudo judíos atando a cristianos ingenuos aquello a lo que San Pablo llamaba débiles rudimentos y sombra y figura de lo que habría de venir.
Esto no es algo nuevo. Ocurrió desde los orígenes mismos del cristianismo, como encontramos en Hechos capítulo 15, pero Dios le dio la ley a Israel, no a nosotros. Son ellos quienes deben guardarla. En torno a ella, Israel desarrolló su propia cultura y liturgias, y es Israel quien debe guardar la ley, su cultura y sus liturgias. Y Pablo también habla de esto en 1 Corintios capítulo 7, versículos 17 al 20. En tiempos del Nuevo Testamento, el símbolo más conocido de la separación entre judíos y gentiles era el muro de la enemistad en el Templo de Jerusalén. Una separación lacrada con la pena de muerte al extranjero que intentara ir más allá del atrio de los gentiles. Pablo nos recuerda a los fieles gentiles que en otro tiempo estaban alejados y excluidos de la ciudadanía de Israel, pero ahora tenemos una nueva identidad. Con los judíos pertenecemos a la misma familia. ¿Cómo reconcilió Dios a los enemistados? John Piper, un predicador bautista contemporáneo, responde: Cristo murió para dar un fundamento diferente a la reconciliación con Dios. El nuevo fundamento sería él mismo y su propia sangre. ¿Qué puso Cristo como camino para la reconciliación? Nos hizo reconciliar con Dios a ambos pueblos en un cuerpo por medio de la cruz. La cruz es la clave. La sangre de Jesús es el único camino para que los pecadores podamos venir a Dios, y por ello la sangre de Jesús es el único camino de Dios que ha destinado para que todos los grupos étnicos se acerquen en paz, a saber, para venir a Él. La sangre de Cristo, derramada por el perdón de nuestros pecados, es la única manera como un humano de cualquier grupo étnico puede ser reconciliado con Dios. Cristo eliminó la hostilidad entre los hombres al eliminar la hostilidad entre Dios y los hombres. Ahora Dios es nuestro Padre. Su familia ahora está compuesta por personas de cada grupo étnico que vienen a Dios mediante la sangre de Jesucristo. Hay una segunda enseñanza en nuestro pasaje. Estamos hablando de un hombre nuevo y el texto nos enseña que es un hombre dotado con una nueva pertenencia. Siendo honestos, en este tiempo a la mayoría de la gente la idea de un pueblo elegido, entre comillas, le resulta chocante. Provoca risa. Se lo llama el mito de legitimación, y las razones del rechazo son la soberbia y los abusos, entre comillas, de los elegidos, sin importar si se trata de individuos o de pueblos. Incluso en el mejor de los casos, la naturaleza humana puede pervertir los dones más generosos. Hace algunos años tuve contacto con una de las mujeres más humanas y generosas que he conocido en toda mi vida. Ella creó una fundación que promueve la donación de órganos. La mujer tenía 2 hijos biológicos y encontró una criatura muriendo en un hospital. Fue movida a misericordia y habló con su familia sobre la necesidad de la adopción de la criatura para salvarla. Planteó el asunto al esposo de los hijos. Esto significa, dijo ella, que si lo adoptamos, será de la familia, con los mismos privilegios y las mismas responsabilidades, y que no podrá haber ninguna diferencia en el trato hacia él. Así que solo podremos hacerlo si todos estamos de acuerdo. Si uno no lo está, no lo haremos. Todos estuvieron de acuerdo y felizmente la adopción se realizó, y después de hospitales y tratamientos, la criatura se salvó. Años después, la dama encontró otro niño exactamente en la misma condición que el anterior. Volvió a plantear el asunto al esposo y a sus 3 hijos, ahora incluido el adoptivo, y les habló de la necesidad de una nueva adopción y la importancia de un acuerdo unánime. Pero en esta ocasión no hubo unanimidad en el acuerdo. Fueron 4 votos a favor y 1 en contra. ¿Imagina usted quién votó en contra? Fue el hijo adoptivo. No quiso compartir lo que creía suyo por derecho propio. La elección es un don de la gracia. Al pie del monte Sinaí, el Señor declaró a Israel: vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Pero dicho estatus estaba condicionado a la fidelidad de Israel al pacto, según nos enseña Éxodo capítulo 19. Israel fue elegido pues por pura gracia, cosa que el Señor puntualmente señaló al afirmar: no por ser vosotros más que los demás pueblos
os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de los pueblos, sino por cuanto el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a nuestros padres. Deuteronomio capítulo 7. Y si dijo esto a Israel, nos dice exactamente lo mismo a los creyentes gentiles, unidos ahora al pueblo de Dios. En su carta a los Romanos capítulo 11, el apóstol San Pablo dice: pues algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. La elección nos hace parte de la familia de Dios, porque ser ciudadanos de un reino es una cosa, los homeless, los sin casa, también son ciudadanos, pero tener familia es otra cosa. Ahora tenemos un Padre, tenemos hermanos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, dice Pablo en Romanos 8:17. Adopción significa pues la introducción de los creyentes a la familia de Dios como hijos maduros, adultos, con los deberes y privilegios de la relación filial, como dice en Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7, y nuestro mayor deber, dice San Pablo en Romanos 13:8, es amarnos los unos a los otros. He pensado mucho qué decir cuando alguien se queja de no sentir el amor de la iglesia, y he llegado a la conclusión de que lo único que puedo hacer es felicitarlo sinceramente, porque eso significa que Dios le tiene reservada una gran bendición cuando esa persona abra su corazón. Esa bendición es aquella de la que hablaba el puritano Thomas Watson cuando decía: el amor cristiano hace al evangelio amado ante los ojos del mundo. Fue un honor de la religión de Cristo en la antigüedad, cuando los paganos podían decir: ved cómo estos cristianos se aman los unos a los otros. Bendita visión de poder ver a los cristianos unidos con los eslabones de plata de la Santa Caridad. La iglesia es el templo de Cristo, los santos piedras vivientes. Cuán bello es este templo cuando sus piedras están cimentadas en amor. Es claro que el amor fraternal es uno de los dones más dulces que Dios nos da, potenciado además por el sacrificio de Cristo. Michael Green, un historiador evangélico británico, lo expresa diciendo: el mundo grecolatino sabía mucho sobre filia, sobre la amistad, y demasiado sobre eros, sobre el amor erótico, pero nada conocía sobre el amor que es determinado no por la dignidad del que lo recibe, sino por la bondad del que lo prodiga, el amor que busca el bien del otro sin tener en cuenta sus méritos o atractivo personal. El mundo tuvo que esperar la llegada de Jesucristo para conocer un amor así. Fue entonces que una nueva palabra, ágape, fue añadida al vocabulario del amor para describirlo. Jesucristo trae este tipo de amor al mundo, por lo que es posible reemplazar en 1 Corintios 13 la palabra amor por el nombre Jesús, sin menoscabo del mensaje. ¿Qué reprimenda a aquellos corintios y a nosotros que, orgullosos de sus dones, buscaban el camino de la grandeza cuando Cristo les enseñaba el camino de la humildad? Al finalizar la primera carta a los Corintios, capítulo 13, Pablo rogaba a los destinatarios seguir el amor. Y fue en esa línea de pensamiento que el inglés John Wesley dijo: otra causa para estos y otros miles de errores es no considerar profundamente que el amor es el más excelso de los dones de Dios. El amor humilde, sufrido, paciente, es superior a toda visión o revelación o cualquier otra clase de manifestación que son pequeñas cuando se comparan con el amor. Sería bueno que todos vosotros fueseis sumamente sensibles a esto. El cielo de los cielos es el amor. No hay nada más elevado en la religión, nada en absoluto. Y si estáis buscando algo más que amor, estáis cerrando el blanco y estáis saliendo del camino real. Y cuando preguntáis: ¿habéis recibido tal o cual bendición? Si lo que queréis sugerir con esto es algo más que amor, entonces estáis equivocados y descarriando a otros y poniéndolos en una pista falsa. Quede muy claro en tu corazón: no tienes que apuntar a ninguna otra cosa sino a aquel amor descrito
en 1 Corintios 13. Nada más alto que esto podréis alcanzar hasta que no seáis llevado al seno de Abraham. Hay una tercera y última enseñanza en nuestro pasaje. Estamos hablando de un nuevo hombre y el texto nos enseña que es un hombre dotado de una nueva vocación. Pablo afirma que esta nueva humanidad es familia y templo de Dios, pero este hecho implica para nosotros tanto privilegios como responsabilidades. El apóstol se gozaba en la gracia, en el favor inmerecido de Dios al llamarnos a ser parte de su casa y de su reino, pero estaba consciente del precio que Dios pagó para posibilitar todo eso. Pagó con la vida de su Hijo. Estaba consciente de que, como decía Bonhoeffer, lo que le cuesta caro a Dios no puede resultarnos barato a nosotros, y por esa misma razón se identifica como prisionero de Cristo Jesús, en el capítulo 3, versículo 1 de la carta a los Efesios. El discipulado tiene un costo, y Pablo estaba cautivo y cautivado por Cristo. Estrictamente hablando, Pablo era prisionero de Nerón, a quien había apelado como su juez, pero él no pensaba en las cosas en términos puramente humanos. Para Pablo, prisionero de Cristo, entre comillas, significaba que pertenecía a Cristo, que sufría por Cristo, que se gloriaba en Cristo y que cumplía la voluntad de Cristo. Significaba que toda su vida, incluidas sus prisiones, estaba en las manos de Cristo. Desde esta certidumbre, lo que pudiera parecer una tragedia personal, una injusticia legal e incluso el riesgo de una condena a muerte, tenía un propósito definido. Era por el bien de los gentiles, como dice el apóstol. Pablo sabía, por tanto, que el Señor no solo nos llama a ser salvos, sino que nos llama también y sobre todo a ser instrumentos de su gracia. Sin embargo, los esfuerzos misioneros de Pablo y sus enseñanzas, que hacían partícipes a los gentiles de la esperanza mesiánica, eran vistas por algunos judíos como amenazas a la supervivencia misma del judaísmo. Y en un sentido tenían razón, pues en la comunidad del Mesías ya no habría lugar para el orgullo por el origen o el linaje. Junto a Jesucristo, para Pablo, estas cosas eran basura, de modo que una humanidad nueva, regenerada, multiétnica, formada por hombres, mujeres, ricos, pobres, blancos, negros, siervos, libres, es la más poderosa evidencia de que el reino de Dios no es una utopía, ni un sistema político, ni un movimiento religioso, sino una realidad manifiesta donde Dios es el Rey. Pero el reino no solo es tangible en la vida del creyente en particular, lo es también en la vida de la Iglesia. El reino es anterior a la Iglesia. La Iglesia no es el reino, pero es la esencia del reino tal como se manifiesta en la historia humana. Las iglesias locales son entonces agencias del reino y del evangelio, colonias del reino de los cielos en la tierra, situadas en el mundo que debe ser ganado por el evangelio. Constituyen centros de migración hacia el cielo, agencias de reclutamiento, centros de adiestramiento, hospitales de rehabilitación para los reclutas heridos o enfermos y cuerpos para la supervisión de los reclutas. Esto reitera la centralidad bíblica de la Iglesia en los propósitos de Dios. Es pues una auténtica tragedia que tantos cristianos vean a la Iglesia como un mal innecesario, que piensen que no la necesitan, que pueden relacionarse personalmente con Cristo sin relacionarse con sus hermanos. Otros han perdido su confianza en ella y critican sus tradiciones, prácticas y liturgias. ¿Es negativa por sí misma toda tradición en el desarrollo de las iglesias? La respuesta es no. Nadie puede escapar de la tradición. La tradición es inevitable y aún deseable, pues aquello de que los que olvidan la historia están condenados a repetirla es especialmente cierto en la vida de la Iglesia. Quienes han despreciado la tradición a menudo terminan aprendiendo algunas de las lecciones más básicas del pasado de la manera más dura. Siendo honestos, hasta cierto punto es inevitable desdeñar las tradiciones, pero debemos tener cuidado de no desdeñar a la Iglesia de Dios. Podemos decir con toda seguridad, con la mano sobre la Biblia,
que Dios jamás abandonará a su iglesia, sin importar cuánto le desagrade nuestro comportamiento. Cristo jamás se divorciará de ella. Él sigue edificándola, refinándola para sus propósitos. Así que, si Dios no abandona a su iglesia, ¿cómo podemos abandonarla nosotros? Si Dios ama a su iglesia, ¿cómo no podemos amarla nosotros? En suma, la centralidad bíblica de la iglesia nos lleva a cuando menos 3 conclusiones. La primera, que la iglesia es central en la historia. El Dios viviente es el Señor de todas las naciones del mundo, pero entre la comunidad humana universal existe una comunidad del pacto, su propia nueva sociedad, el comienzo de la nueva creación. Es frente a este pueblo que Dios ha prometido: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, como dice en 2 Corintios 6:16. La segunda conclusión es que la iglesia es central para el Evangelio. Nos ofrece la buena noticia tanto de una vida nueva como de una sociedad nueva. Y la tercera conclusión es que la iglesia es central para la vida cristiana. La iglesia es la familia de Dios, su templo, su instrumento para alcanzar al mundo. Debemos buscar, pues, que nuestra adoración sea más auténtica, nuestro compañerismo más amoroso y genuino, y nuestra misión más compasiva, listos para orar, trabajar y, si es necesario, sufrir para que esta visión divina se transforme en una realidad. Como conclusión, ¿es la promesa de un nuevo hombre un traje nuevo para el emperador? ¿Es un sueño de opio? La respuesta es no. El nuevo hombre se manifiesta donde Cristo es tomado en serio. En otra ocasión comenté que hace algunos años tuve la bendición de conocer en la ciudad de Salamanca a un hombre cuyo nombre nunca supe. Lo vi una sola vez, pero lo que me enseñó estará conmigo el resto de mi vida. Lo conocí una tarde en el templo de una iglesia en un proceso de división. Un servidor había acudido al llamado de algunos de sus miembros para intentar mediar en el conflicto. El hombre estaba haciendo trabajos de herrería en el patio del templo y de pronto apagó la máquina soldadora, levantó su careta y sin más ni más me dijo: yo digo que los hermanos están mal. Como yo no conocía a esta persona, siendo honesto, lo primero que pensé fue a cuál grupo pertenece, quiénes son los que están mal. Pero el hombre me volvió a decir: yo digo que los hermanos están mal, y me contó su historia personal. Cuando yo era niño, un tío mató a mi padre. Crecí sin padre y guardando un profundo rencor por el hombre que lo mató. Siendo niño, juré que iba a hacer lo mismo, que lo iba a matar. Cuando empecé a crecer, descubrí que mientras yo me hacía cada vez más fuerte, él se hacía cada vez más viejo, más débil, y entonces buscaba encontrarme con él para matarlo. Cuando él veía que yo venía en la calle en el otro sentido, daba la vuelta o cruzaba la calle para no encontrarse conmigo. Dios no me permitió cumplir mi promesa, pero me permitió formar una familia y conocer el Evangelio. Cuando me casé, le dije a mi esposa que todos los días deberíamos leer la Biblia y hacer lo que Dios nos dijera allí. Un día leímos en la Biblia que Dios no perdona al que no perdona, y le dije a mi esposa que era necesario salir, aunque no le dije a dónde iríamos. Fuimos a la casa del tío, tocamos la puerta. Cuando él abrió, le cambió la cara y, empujando la puerta con toda su fuerza, trataba de cerrarla, pero no pudo porque no se lo permití. Jalando y empujando la puerta y viendo las caras a través de la abertura, le dije: tío, yo juré que lo iba a matar. Y con más angustia el hombre trataba de cerrar la puerta. Entonces le dije: pero tío, hoy leí que la Biblia dice que si yo no perdono, Dios no me perdona. Tío, quiero pedirle perdón por el odio de todos estos años. Entonces el hombre soltó la puerta y sacó del fondo de su alma un grito animal, un grito de dolor. Se echó sobre mi cuello llorando a gritos. Lloramos, gritamos, abrazándonos y pidiéndonos perdón. Cuando volví a la casa, me sentía como librado de un gran peso
Quería correr, quería gritar, quería decirle a todo el mundo que Dios me había librado de esa carga. Y entonces el hombre concluyó: si Dios me ayudó a perdonar al que mató a mi padre, ¿cómo es posible que los hermanos no se puedan perdonar? De esta persona solo recuerdo que tenía el cabello y la barba largos, que con el sol a sus espaldas se veían rubios. Lo siento, no tengo una vena mística y no voy a decir que ese hombre era un ángel y mucho menos que era Jesucristo, pero sí voy a decir que estaba allí por parte de él. Su espíritu era el de Cristo. Hasta donde sé, el hombre no es un filósofo o un humanista famoso. El humanismo no nos redime de nuestra naturaleza caída. No es un predicador célebre, porque nadie tiene que ser una estrella resplandeciente en el horizonte cristiano para ser un hombre verdaderamente nuevo. No es un santo popular, pues nadie debe llegar al santoral para ser una nueva criatura. Ese hombre es un hombre nuevo, un hombre nacido verdaderamente de nuevo. En el seminario tuve la bendición de contar como profesores con doctores eruditos, pero un herrero me enseñó la lección más hermosa que he escuchado en toda mi vida sobre la paz, la alegría, la libertad y la reconciliación que vienen con el perdón de Cristo. Pocas evidencias más claras he visto en la vida cristiana de lo que significa ser verdaderamente un hombre nuevo. Oremos al Señor. Gracias, Padre, te damos una vez más, porque nos llamas a ser nuevas criaturas en Cristo, a nacer de nuevo, a formar parte de un nuevo pueblo y de una nueva humanidad que participará en el cumplimiento de tus propósitos de redención para este mundo. Te rogamos que sea así, en el nombre de Cristo. Amén.